En lo largo de mi vida he visto pasar ya a varios presidentes, y desde que tengo memoria, siempre al terminar el sexenio suben todos los precios, la gasolina sube y el dólar también sube de precio, y así que este día me he dado a la tarea de buscar las estadísticas de los presidentes que han sido los mejores en la cuestión económica. Curiosamente los datos que encontré arrojan un resultado con el que muchos no estarán de acuerdo con él por un personaje que aquí aparece, pues en un país como México, que está acostumbrado a demonizar al que se le diga y hacer santo también a quien se le indique, al menos a mí, y sé que a muchos otros más no los agarrará de sorpresa este dato. Por ejemplo, demos una vuelta y vamos a los presidentes que hemos tenido desde que se comenzó con regímenes democráticos en México. En 86 años de historia, 8 décadas y media, desde que iniciaron los gobiernos con presidentes que han concluido un mandato de 6 años, solamente a 3 de ellos no se les ha caído la economía en su primer año de gobierno, al margen del resultado final sexenal. En este sentido y sin el afán de levantar ámpula, solo con datos duros veamos lo siguiente. Vale la pena recordar la historia por el debate de los días recientes en torno a las expectativas cada vez más bajas de crecimiento económico en México para este 2019, mismas que contraataca el propio presidente Andrés Manuel López Obrador asegurando que el crecimiento en su sexenio será de 4%, algo que sabemos es una utopía dado que siglo I el primer y segundo acto de la obra fueron malos. No tengo por qué pensar que el tercero será mejor, lo que de entrada se complica, ya que en su primer año de gobierno también registrará un crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, menor a los 12 meses previos y que en realidad corresponden al sexenio anterior. Y tomando en cuenta que se comenzó con la expectativa del crecimiento del 4%, al mes y medio del 2,1% y el día de ayer se anunció que cuando mucho este año creceremos siglo I nos va bien 0,8%, esperemos no caiga más, ya de por siglo I las calificadoras de riesgos de inversión nos han puesto en números rojos, y se han hecho recortes masivos en áreas que según nuestro gurú no son tan importantes o hay corrupción en ellas. Estos son los argumentos esgrimidos para tomar estas acciones sin estudios previos. Por lo que de manera personal considero que en economía y gobierno, en este gobierno hemos andado a tientas. Como dijo la pocha, no touch me, no touch me. Ahora bien, en este sentido, todo indica que el presidente López Obrador no podrá romper con el maleficio presidencial de una tasa de PIB menor en el primer año, como casi todos los presidentes, excepto 3 de ellos en los últimos 85 años. Pero ¿quiénes son estos 3 únicos presidentes que lo han logrado en los 86 años de democracia en México? Uno de los 3 mandatarios que logró un crecimiento positivo en su primer año de ejercicio fue Lázaro Cárdenas del Río. En 1934 el PIB de México creció a una tasa de 6,73%, nivel con el que cerró su periodo de solamente 2 años el presidente Abelardo L. Rodríguez y entregó la administración federal al michoacano. Para 1935 ya con Cárdenas como presidente la economía creció a una tasa de 7,56%. El presidente Manuel Ávila Camacho sucedió en el Ejecutivo Federal a Lázaro Cárdenas y también entregó un buen resultado, ya que, en 1941, su primer periodo anual completo, el PIB de México creció 9,68%, muy superior al 1,31% con el que cerrara la administración cardenista, a pesar de haber nacionalizado la industria petrolera. Tuvieron que pasar muchos años para que otro presidente registrara una tasa mayor de crecimiento del PIB durante su primer año completo de mandato. Eso lo hizo nada más ni nada menos que Carlos Salinas de Gortari, el padre de la desigualdad como lo llama el presidente López Obrador. A esto, y a pesar de que muchos mexicanos cuando este hombre estuvo en el poder, los que lo critican no habían nacido o nacieron durante su mandato, eran niños, o nacieron después de su sexenio, así que no vivieron lo que pasó en este sexenio salinista. En 1988, cuando Miguel de la Madrid Hurtado entregó el poder al presidente Carlos Salinas, la tasa de crecimiento del PIB en México fue de 1,28%, ya en 1989 durante el primer año completo del sexenio salinista, el PIB se elevó a 4,11%. Repito, al margen del balance sexenal de cada uno de los presidentes, en 8 décadas y media solamente 3 han logrado entregar cifras positivas de crecimiento del PIB en su primer año de gobierno. Lamentablemente todo indica que este 2019 no se anexará a dicha estadística, ya que del PIB de 2,0% de 2018 que entregó al presidente Enrique Peña Nieto, la expectativa para el primer año presidencial completo de Andrés Manuel López Obrador apunta a una tasa de 0,98%. Al finalizar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari,
1988-1994, parecía que el país había superado muchos de sus problemas, pero justo en ese último año todo empezó a deteriorarse. Pues fue cuando surgió el movimiento zapatista y asesinaron al candidato Colosio. Ni siquiera los presidentes del desarrollo estabilizador se salvaron. La etapa del periodo estabilizador, que comprende los años de 1954 a 1970, se caracterizó por, como su nombre lo dice, un desarrollo con estabilidad y tasas del PIB realmente importantes. Precisamente en el año 1954 la economía de México creció 9.97%, la mayor tasa del PIB jamás visto hasta entonces, aunque para 1964 el llamado milagro mexicano tuvo un PIB de doble dígito, 11.01%, algo que no hemos vuelto a ver, y quién sabe cuántos años pasarán para que suceda algo similar. Este periodo es utilizado actualmente por el presidente López Obrador como ejemplo de hacia dónde debe ir México. Si este es el caso, entonces sí vamos bien, ya que él se anexará a la lista de mandatarios que durante dicho periodo de la historia de México tampoco pudieron entregar un primer año completo un buen crecimiento económico en su mandato, sino más bien uno bastante mediocre. Ahora bien, los presidentes que han logrado romper el maleficio del primer año y los que han logrado crecer decentemente en el Producto Interno Bruto, tenían la característica de tener políticas claras y una visión de Estado muy diferente, por lo que esperemos que el segundo milagro mexicano se realice, aunque el mundo ha cambiado y nuestro presidente pareciera que no y se aferra al pascudo con uñas y dientes. Así es, ni siquiera en este periodo los presidentes lograron romper el maleficio que hoy también persigue al presidente López Obrador. Todos ellos tuvieron un mal desempeño al inicio de su gobierno, medido por el PIB. Adolfo Ruiz Cortines gobernó de 1952 a 1958, en su primer año completo el PIB reflejó una lectura de 0.32%, muy inferior al 4.03% del año previo, incluso inferior a la que acaba de anunciar la secretaria de Economía del 0.68% que es el estimado de crecimiento para este año en México. Adolfo López Mateos, 1958-1964, entregó a México en 1959 un PIB de 3.01%, abajo del 5.28% con el que se cerrara el sexenio previo. Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970, tampoco tuvo un inicio favorable en 1965, su primer año completo de gobierno, con un PIB de 6.15%, muy abajo del 11.01% con el que terminara la era de López Mateos. Un maleficio sexenal agobiante y terrible. Este mal desempeño económico en el primer periodo de cada sexenio parece ser un maleficio, incluso considerando que en el tiempo analizado un gran porcentaje estuvo dominado por un solo partido en el poder. La lógica diría que la mayoría de los programas y proyectos, así como la política económica en general, sería validada por el nuevo presidente. Sin embargo, al menos lo que dice el desempeño del PIB en el primer año de cada gobierno es que no fue así. Cada presidente trató de reinventar al país y esas fueron las consecuencias. Y así en estos 86 años solo 3 presidentes han podido dar buenas cuentas, aunque Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera no fue porque fuera muy patriota, siglo I no por amenaza de los estadounidenses que le advirtieron que o dejaba de venderle petróleo a Alemania o le invadían el país, y como Alemania hizo las refinerías y capacitó al personal y también puso el material con el único requisito de que se le vendiera a ellos el petróleo mexicano ya que estaban en guerra, Cárdenas fue amedrentado por los estadounidenses con la invasión a México y lo expropió, pero no pudo hacer la expropiación solo con el dinero del gobierno. Por aquel entonces todo el pueblo mexicano se unió para pagar la expropiación, pagando así la manufactura de todas las refinerías creadas por Alemania en México. A ese mismo, Salinas, al entregar el gobierno a Ernesto Zedillo, tuvo el presidente Zedillo un tiempo de gracia hasta que en diciembre cometió el error garrafal de una mala negociación que derribó en la economía mexicana creando una crisis económica de proporciones gigantescas en donde muchos perdieron absolutamente todo, y como Salinas ya no estaba y se había terminado su sexenio, se le culpó de todo lo sucedido. Aquí vale la pena decir que cuando entra un presidente tiene un equipo de transición y este hace una auditoría al Estado que guarda la nación, y se informa al presidente entrante. Este lo denuncia o acepta según su criterio. Se supone que si se encuentran fallas se denuncian y al aceptar el cargo se actúa en consecuencia, cosa que Zedillo aceptó de mil amores sin denunciar absolutamente nada. Sin embargo, al venirse la crisis del 94 conocida como efecto tequila, se culpó a Salinas. Ahora la
Historia poco a poco va saliendo a la luz. Sin embargo, tenemos a Obrador, quien, siendo un militante priista en sus inicios y posteriormente militante de cuánto partido hay en este país, ha acusado a Salinas de ser el jefe de la mafia del poder, pero ahora él lleva la estafeta y veremos, como dijo el ciego, qué pasará. Esperemos que esto se componga, ya que México está actualmente en terapia intensiva, y con los embistes de Trump, que ahora anda bravo por las elecciones próximas en su país para reelegirse, ha decidido tomar a México como estandarte de su campaña, nuevamente acusándolo de no hacer nada para detener la migración. Sin embargo, En busca de respuestas, consideramos que la frontera México-Estados Unidos es muy porosa y no habrá muro que la tape, ya que ellos y solo ellos son los que han permitido el ingreso a su país de personas y drogas, así como también ellos mandan armas hacia este lado. Estados Unidos debe de reconocer sus errores y dejarse de simular que es un buen vecino de México, aun y cuando nos robó más de la mitad de nuestro territorio gracias a las malas gestiones de Santa Anna, que se vendió por 2 centavos.